Armentares, constitucionalista, un hombre con una página de servicio público, pero sobre todo con una impronta en ese núcleo fundamental de la sociedad que es la familia. Con él vamos a hablar precisamente ahora que hay un movimiento LGTB que solicitan un espacio, que inclusive se quiere en una campaña ideológica de género, se quiere incorporar algunas manifestaciones aberrantes como si fuera un derecho. De esto y los temas evidentemente nacionales estaremos hablando con nuestro invitado. Buenos días, licenciado. Buenos días, Ramón Valdés Paredes. Así es. Así. Es un placer estar contigo aquí compartiendo con tu teleaudiencia. Cómo no, para nosotros siempre es grato escuchar, hablar sobre todo con gente que tiene cosas que decir. Amén. Decía un gran autor que el hombre es el único animal que habla, que bebe sin tener sed, come sin tener hambre y habla muchas veces sin tener nada que decir, que no es su caso. Bueno. Yo, por lo menos, bien, he aprendido que hay dos orejas, dos oídos para escuchar y una boca para hablar. Hay que escuchar más que lo que se habla. ¿Cómo no? ¿Usted no siente que la familia, el núcleo familiar está siendo muy agredido en todo el sentido de la palabra con la difusión de una cultura, una transculturalización insana, con la música que se escucha, los actos de violencia y por demás una lucha ideológica por un espacio, los LGTB, etcétera? ¿Cuál es la realidad de su punto de vista del tema familiar? Mira, en mi vida he comprobado de que era muy joven que la familia es altamente atacada por el sistema de cosas, de la realidad que se vive, para que los padres sean irresponsables, han estado siempre las tentaciones de las bebidas, los anuncios, mil cosas, las madres igual, y la familia se ha venido descuidando mucho. Se comenzó entonces con el problema en la década del 60 del control de la natalidad, porque los sectores de poder entendían que había que detener el crecimiento de la humanidad para ello tener mayor y mejor uso de los recursos acumulados a costa justamente de esa humanidad. Europa envejeció precisamente por esa práctica. No, y ahora mismo ellos tienen problemas con el crecimiento cero y la obligatoriedad de una producción competitiva sin tener la herramienta fundamental que es aquel obrero, aquella persona que hace producir a los dueños de los medios de producción. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es una política equivocada. En Bucarest, en el año de 1968, se hizo un congreso acerca de lo que era planificación familiar y se determinó que planificación familiar era tener los hijos que la pareja quisiera tener. La que quisiera. Sí. Porque hay gente con mucho poder económico, pero entonces no tienen tiempo para criar, ni tienen una organización mental para eso, no están preparados y los hijos les salen de todas maneras menos bien, en muchos casos. Bueno, pues nosotros nos casamos justamente con esa corriente y cuando me despedí a mis amigos en la noche antes de casarme, ¿cuántos hijos tú vas a tener? Yo dije, 12. Sí. ¿Cómo? Sí, o sea, Pues, la planificación era por 12, una docena. Eso son lo que yo quiero tener. No, vamos por docena. No, por docena. Sí. Entonces, no, que Dios, no. Hay demasiados padres irresponsables y yo voy a ser un padre responsable. Entonces, hay que crear un equilibrio entre uno y otro para que la sociedad tenga los aportes que tiene que tener. Licenciado, ¿y qué tiempo hace de esa decisión? ¿Cuántos años? 50 años. 50 años. El viernes pasado. ¿Cuál ha sido el resultado? Yo veo aquí una gráfica interesantísima que yo creo que la tienen allá. Sí, la tienen allá y deben de ponerla. Ahí está mi esposa, que está muy joven. Para 50 años. Sí. Muy joven. Pero Y 50 de casado. De casado, más 5 o 6 de amores. Sí. Ahora, la felicidad se irradia y se proyecta. Porque mira, se ve bastante joven. Mira a los muchachos, esos muchachos que tenemos ahí, los hijos. Tenemos 7 hijos. 7 hijos. Tenemos que ella no quiso tener 12 y nos paramos ahí. No llegaron a los 2. Claro. Sí. Entonces tuvimos los 7 hijos, ella y yo. Tenemos 20 nietos. 20 nietos. Están felizmente casados los muchachos. Sí.
Ya hay una que va a cumplir 25 años de casada el próximo año. El cuarto, la de plata es. La de plata. La de plata. La boda de plata. Sí. Entonces nosotros celebramos el pasado viernes la boda de oro. Sí. ¿Y qué implica tener una familia como esa? Un trabajo permanente donde la madre, la decisión que tomamos fue la siguiente. 7 es el número perfecto de Dios. Así es. El 7. Ahí 7 fueron los hijos. Y vamos a detenernos en ese núcleo que creo que es... Yo tengo 8, tenemos 7 entre ella y yo. Ok. Pero todos están felizmente... Ambos géneros. Sí, sí. Todos lo lograron formar. Se casaron. Yo tengo 16 nietos que veo todos los días porque ellos se han mudado donde nosotros vivimos. Ya. Y los que viven fuera, todos los domingos están con nosotros. O sea, la familia es el núcleo principal de la sociedad. Como marche la familia, marchará la sociedad. Todo padre tiene que dedicarse, es un trabajo arduo, permanente, donde nosotros comenzamos durmiendo con los muchachos al lado. Es decir, que nos hacían pipí, pupú, todo embarrado, pero los muchachos no salían con el trauma de ese muchacho que la madre lo pare y lo saca de un ambiente tan feliz, tan idílico, y lo causa el trauma del encuentro con todo lo que existe en la realidad, como decía Sigmund Freud, que el primer trauma es el nacimiento. Porque tú sales de tu espacio de confort, para salir a un espacio indeterminado. Bueno, entonces logramos eso. El viernes fue un día de placer para la comunidad. Asistieron 50 parejas de personas casadas. ¿Dónde fue eso? Eso fue en Santa Cruz de Villamella, en la iglesia de Santa Cruz de Villamella, donde yo nací en Villamella, y donde cada ser humano nace debe dar los ejemplos que pueda, los mejores que pueda. Bueno, pues así fue, la familia está ahí. Mira, invitamos, a todo el que se case, que su primera meta sea no divorciarse. No divorciarse. La segunda sea criar como Dios manda a sus hijos. ¿Cuál es la fecha que usted escogió para matrimoniarse? El 31 de mayo del año de 1969, periodo muy álgido de la vida política de este país. Álgido. Había pasado la Revolución de Abril 4 años antes, había una persecución increíble, había una situación donde cualquiera se amedrentaba. No, nosotros dijimos no, el matrimonio va y va a salir bien y ahí estamos. Y ahí está. Que ella había una identificación ideológica o de proyecto de vida respecto a su pareja. Proyecto de vida, porque la identificación ideológica generalmente tú tienes que segmentarla, tú tienes que adaptarte a la parte de las diferencias individuales y entender que el matrimonio, en un libro que leí de un español, decía el matrimonio como desacuerdo. Es decir, tú tienes que saber que te vas a casar con una persona distinta a ti, que fue criada en un hogar distinto, con pensamientos distintos, con ideales, ya tú sabes, muy diferentes, pero hay cosas importantes que la gente llega a acuerdo y es poner qué es lo más importante entre tú y yo. Primero, que los hijos nazcan normales, tenemos que tener buena salud. Sanos, hacer ejercicio, comer bien. Mi mujer salía preñada, como decimos así. Y yo cogía el término interdiario, no había supermercado, yo iba interdiario a Villaconsuelo a comprarle sus vegetales, sus frutas, y los muchachos nacieron bonitos de una familia. Y yo digo bonito, porque bello es todo lo que vi tu oído nos agrada, de acuerdo, de acuerdo a la teoría literaria. Pero lo logramos que estuvieran hermosos. Por ejemplo, el muchacho más grande del municipio de Santo Domingo Norte es un hijo nuestro, 6'8". 6'8". Sí. Wow. Y así, y los nietos van por el mismo camino, son fajadores, competentes en materia de estudio, porque viven encima de eso, como vivió mi esposa, que fue quien alfabetizó a todos mis hijos. Usted fue un hombre, y es, porque todavía tiene cosas por dar, que en un momento en que la patria les reclamó su participación, que fue justamente en esa gesta de abril del 65, y que usted orgullosamente preside, en ese movimiento, ¿qué edad usted tenía y qué lo hace involucrarse en ese movimiento? Tenía 18 años. Me hace involucrarme en el movimiento la unidad que en torno al surgimiento de la revolución hubo en la academia. La mayoría de los cadetes nos identificamos con el movimiento. Teníamos el gran problema de que detrás de nosotros estaba el CEFA, que dirigía Wessing, y del otro lado estaba la Fuerza Aérea, que dirigía De los Santos Céspedes, los cuales se unificaron para atacar al pueblo
y nosotros rechazamos eso. Y la noche del 25 de abril salimos de la academia y rumbo a San Pedro de Macorís para llegar aquí por barco a la capital, para unirnos al pueblo. Eso es una hazaña que el país no conoce bien. Con 18 años. El grupo era un grupo de 20 años, 21 años. Pero de jóvenes. Jovencitos todos. Entonces logramos llegar a la capital dando la vuelta por Sánchez. Después que un avión nos ametralló en el puente sobre el río Iguamo, decidimos continuar y esa noche asaltamos el puerto de Sánchez. Tomamos 2, 3 camiones que nos venían a buscar presos en la madrugada y entonces obligamos a los choferes que nos trajeran a la capital. Y llegamos aquí el 28 de abril, había una confusión muy grande, no teníamos la información requerida y nos hicieron una emboscada. El 28 tuvimos presos cerca de 40 días en San Isidro. Ya cuando vinieron los marines. El día que llegaron los marines, comenzaron a llegar, ese día caímos presos nosotros. Pero luego nos fuimos a Ciudad Nueva y luego nos fuimos aquí a Sanssouci, al Gregorio Luperón, que fue a como se llamó el espacio donde está Sanssouci Los Marinos. Y ahí estuvimos hasta que pasó la batalla del Matún, luego la salida de los líderes hacia Europa y diferentes lugares, algunos de nosotros academias. En fin de cuentas, fue una experiencia muy bonita que nos marcó para llevar una vida al lado de la sociedad y defendiendo los valores patrios. Para seguir con el hilo de conversación respecto a la familia, vemos en el caso suyo un ejemplo de lo que es el diseño, lo que es labrar de forma correcta la familia ante una sociedad en franco deterioro. Yo quiero escuchar de usted, que tiene calidad para hacerlo, ¿cuál sería el antídoto? ¿Cuál sería la respuesta para dar al traste con este derrotero hacia lo que uno entiende que sería prácticamente la exterminación de la familia? Esto, licenciado, después que vengamos de la pausa. Excelente. ¿Cómo no? Vamos a la pausa, ya venimos a continuar conversando con el licenciado Andrés Reyes Fortunato y Victoria, después de la pausa. Continuamos en esta exquisita conversación con el licenciado Andrés Reyes Fortunato. Dejamos una pregunta en el tintero cuando nos fuimos a la pausa. Antes yo quiero precisamente mostrar este reconocimiento que le hace el Colegio Padre Emiliano Tardís al licenciado Andrés Reyes Fortunato Victoria. Vamos a ver si nos ayuda aquí la cámara con esto. Por favor. Vamos a mostrarle, esto fue en Santiago de los Caballeros en el día de ayer. Vamos a ver, ahí para que nos hable un poquito de esto y retomemos entonces la pregunta que dejamos en el tintero. Ahí está. ¿De qué se trata, licenciado, este reconocimiento que le hace? Mírenlo ahí. El Colegio Emiliano Tardí. Correcto. La medalla que ellos entregan, que este colegio entrega, es en honor a Amin Abel Hasbun, aquel joven que fue fusilado en el 1970, un 24 de septiembre, y que era líder de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y quien había pasado su carrera de ingeniero como summa cum laude. Nosotros cuando estudiamos Derecho, fuimos summa cum laude también, y se lo dedicamos en la tesis a Amin Abel Hasbun. Correcto. Porque somos amigos de la excelencia. Entendemos que todo líder debe ser una persona que se eduque, que se forme, porque es el árbitro del destino. El paradigma. El paradigma, el modelo. El modelo. Entonces es necesario que estudien. Ese muchacho revolucionario que fue perseguido, que tuvo en la revolución, que tuvo muchos episodios gloriosos del país en la década del 60, que tuvo contra la tiranía de Trujillo, allá el director Narciso González lo tiene como un paradigma también para los estudiantes. Es un colegio educado en principios y valores patrióticos y familiares, que es lo que hace falta en este país, no lo que se está planteando. En torno a eso quiero decirle que una aclaración primero.
para pasar a la pregunta. Correcto, A a la respuesta. Mira, no se llega a tener 50 años, ni 70, ni 40, ni 10, si los padres, si los esposos no son tolerantes. No es el amor platónico, olvidémonos de eso. Es el amor al deber. Tiene que ser sustituido el amor carnal por el amor al deber. En valores. En valores. Cuando tú tienes hijos, es que tú y tu esposa están unidos a una sola carne. Exacto. Como dice la Biblia. Ajá. Eso en un término teórico. No. Es que la práctica de ustedes, del amor y el sexo y la convivencia, lo va a llevar a formar una figura nueva. Procrear, donde están los dos en los ADN. Es ahí que son una misma persona. Luego de ahí el compromiso de hacer de esa persona que usted ha formado un gran aporte para la sociedad, es mejorarse usted en la calidad excelente que usted le da a sus hijos. Ese es un trabajo que se impone. Sin vacaciones. No sin vacaciones, y se impone cualquier debilidad. Ya. Cuando usted tiene principio. Mira, antídoto y receta para esta sociedad en descomposición. Mira, el antídoto no puede ser el que haya una ideología de género en las escuelas. No. El antídoto tiene que ser que en vez de crear la ideología de género, se trabaje sobre la responsabilidad paterna. La escuela debe asimilar a los padres y amigos de la escuela y ofrecerle talleres durante todo el año de la responsabilidad que tienen con sus hijos, de cómo ayudarlo a las tareas, de cómo orientarlo en sus vidas. Por ejemplo, en mi caso particular, porque hay que poner ejemplos. Claro. Tú no puedes hablar sin haber hecho las cosas. Nunca yo toqué mucho el tema de género. Yo siempre le decía, ustedes son responsables de su vida. Ustedes cuando se comenzaron a enamorar, ustedes saben si van a escoger bien o a escoger mal, porque ustedes son que van a arrastrar con el bien o el mal. El libre albedrío. El libre albedrío lo pusimos en práctica, porque la gente sabe escoger, aprende. Tú no puedes agarrar un niño de pequeñito, salvo que no haya un interés como el que nosotros vemos, y comenzarlo a orientar sexualmente. No, la gente va aprendiendo en la práctica, en lo que va a oír, va internalizando valores, patrones de comportamiento, que la capacidad que tenga cada uno lo va a llevar a un punto. Pero no se puede, eso no se debe estar tocando, porque primeramente hay que ver los hogares disfuncionales. Las escuelas tienen que trabajar con eso, los orientadores de escuela tienen que trabajar con eso, los ayuntamientos tienen que trabajar con eso. En el artículo 21, que trata sobre la distribución del presupuesto de un ayuntamiento, está en su primer párrafo, letra H, el trabajo que tiene que hacer el ayuntamiento para evitar la violencia intrafamiliar. Y hay un 4% para eso que se puede utilizar para que los psicólogos, orientadores, trabajadores sociales se involucren con la comunidad. Y ese es un trabajo que hay que hacerlo. Entonces nosotros nos pronunciamos en contra de esa resolución de educación que viene dirigida por sectores de poderes internacionales cuyo poder es tan grande económico que el 1% de los más ricos del mundo tiene más dinero que la mitad de la humanidad. Y quisiera entonces reducir el crecimiento humano sin mejorar el crecimiento y desarrollo económico y la mejoría del comportamiento social. Y lo más fácil es tener una tercera vía. Después que fracasaron con el problema de la planificación familiar, con la pastilla, quisieron venir con el aborto, los condones. Los condones y todo. Pero ahora ellos han descubierto algo. Si dos personas del mismo sexo se unen, no van a procrear. Que además, licenciado Fortunato, yo siento que hay una especie de desventaja. Porque, por ejemplo, los defensores de la ideología de género, la LGTB, como usted bien señala, lesbianas, homosexuales, ellos como tal tienen la oportunidad de brindar, proyectar su ideología a nuestros hijos, imponer su ideología a nuestros hijos. Sin embargo, a la parte de la comunidad heterogénea, que es la que precisamente reproduce, no tiene cómo decirle, cómo imponerle su ideología heterogénea a los hijos de ellos, porque ellos no tienen hijos. Porque no tienen hijos. Ellos no son afectados familiarmente. No. No son afectados. Qué bueno es así. Nosotros respetamos
a todo el que tenga su tipo de comportamiento sexual. No nos metemos en eso. Sí. Lo respetamos. Claro que porque sí. siempre ha existido eso. Sí. Nosotros lo que planteamos es que nadie se imponga a nadie. Claro. Vamos a respetarnos y vamos a hacer cada uno lo que entendamos como ciudadanos. Comamos juntos. Comamos juntos, pero no reburujados. Pero no reburujados. ¿Tú entiendes? Ya. Entonces, cada uno hay que respetar las preferencias. Entonces, eso es democracia, eso es respeto a los derechos fundamentales. No lo contrario que se quiere imponer. Las imposiciones no son correctas. Y eso viene, ¿sabe de dónde? ¿De dónde? De los sectores de poder internacional, como la USAID, que quiere imponerle a los pueblos reglas para que le convengan a ellos. Ya usted dio en la diana cuando hablaba cómo comenzaban con el control de la natalidad. Y Fue esos así. elementos. Hay que leerse La dictadura con respaldo popular de Juan Bosch para entender la posición que tiene Juan Bosch. Dice Juan Bosch, no es que se reduzca la natalidad, es que se organice el modo de producción social donde ellos estén incluidos. A mayor cantidad de personas, mayor producción, a mayor producción y menos corrupción y mayor calidad, hay más competencia. Entonces, un pueblo que vaya creciendo, vamos a poner a producir y vamos a competir. Usted, licenciado, con usted uno se pasaría toda la mañana conversando. Y contigo también. En diferentes tópicos. Contigo también. Mira, hay un elemento, licenciado, que nos gustaría tocar a propósito de democracia, a propósito de institucionalidad. Usted, un combatiente constitucionalista, yo creo que sí puede hablar de la Constitución y esas apetencias o necesidad que un grupo de la gente que está dirigiendo el poder público plantea la necesidad de la continuidad, de modificar la Constitución de la República, y hay inclusive otra corriente que establece, que la sustenta el también jurista Julio Curi, que establece que el presidente se puede presentar sin tener que modificar la Constitución. De uno y otro sentido, ¿cuál es su valoración respecto a la modificación de la Constitución y la posibilidad que pudiera tener el presidente para presentarse, si aún ni siquiera modificarla? De la única manera que el presidente podía seguir siendo presidente sin modificar la Constitución es dándose un autogolpe. Ya. Y entonces utilizar las fuerzas represivas para él quedarse en el poder. Constitucionalmente no hay posibilidad legal. También puede imponerse. Okay. ¿Por qué? Porque, mire, al finalizar la Constitución, que tiene 277 artículos, correcto, está el 20º resolución transitoria, disposición transitoria, donde dice claramente que en el caso de que el presidente de la República correspondiente al periodo constitucional 2012-2016, que es Danilo Medina, sea candidato al mismo cargo para el periodo constitucional 2016-2020, que fue Danilo Medina, no podrá presentarse para el siguiente periodo ni a ningún otro periodo, así como tampoco a la vicepresidencia de la República. Lectura comprensiva. Eso es muy sencillo. Lectura comprensiva. Claro. El artículo 73 nos dice a nosotros, ¿De dónde, licenciado, traen que él puede, pese a ese transitorio? Bueno, tú sabes que el poder, algunos sociólogos lo definen como la probabilidad de imponer su propia voluntad en una determinada relación social. Sí. No obstante, cualquier resistencia, ni tampoco la procedencia de las probabilidades. El poder lo imponen, pero eso es la tendencia dictatorial. En materia democrática hay que aplicar lo que dice el artículo 6 de la Constitución de la República en materia democrática. Y el artículo 6 establece claramente todas las personas, hablando de la supremacía de la Constitución, todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrario a esta Constitución. La reelección del licenciado Danilo Medina, independientemente del gran gobierno que ha hecho en beneficio del país, no puede ser posible en el marco de lo que es un Estado social y democrático de derecho. El artículo 73 nos dice a nosotros, nos habla de la nulidad de los actos que subviertan al orden público, al orden constitucional. Y nos dice, son nulos de pleno derecho los actos emanados. ¿Qué artículo es ese? El 73. 73. Son nulos de pleno derecho los actos emanados de autoridad usurpada, las acciones o decisiones de los poderes públicos
instituciones, personas que alteren o subviertan el orden constitucional y toda decisión acordada por requisición de Fuerza Armada o lo que sea. Nadie tiene derecho, ¿por qué? Porque el artículo 2 de la Constitución, que habla de la soberanía popular, nos dice a nosotros, muy claro, que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, lo cual ejerce a través de sus representantes en forma directa en los términos que establece la Constitución de la República y las leyes. Es decir, no hay manera de que legalmente el presidente Danilo Medina, y nosotros le hacemos un llamado, y le decimos al presidente Danilo Medina que si comete el error por razones de intereses de su entorno, entre otras cosas, a través de mucho dinero acumulado, querer monopolizar las nuevas relaciones que se puede tener con China, ese mercado internacional, manejarlo como lo manejaron muchos sectores de la vida nacional cuando los Estados Unidos tuvo relación con nosotros a principios del siglo XIX. Si cometen ese error, van a traicionar todos los pensamientos de Bosch, de Duarte, de Camaño. Se van a convertir en antipatriotas y van a hacer de este país un país de convulsión social. Nosotros se lo advertimos desde hoy y le recordamos que Duarte en su proyecto de constitución, en el artículo número 1 de 1844 planteó que la ley es la regla a la cual deben acomodar sus actos, así los gobernantes como los gobernados. Juan Bosch, en la toma de posición, dijo que en una democracia no debe haber otro gobierno que no sea el gobierno de la ley. Le pedimos que si él quiere ser la diferencia de todos los presidentes del país, se acoja a la Constitución y las leyes para beneficio de un país que en este momento de tomarse las mejores decisiones en términos constitucionales va a dar el salto más grande de la historia de país latinoamericano alguno. La verdad, Fortunato, que este pudiera ser el editorial de esta conversación, pero yo no quiero que se nos vaya sin antes comprometerlo. Sobre todo hablar de un tema, siento que hay sectores en su comunidad que le aspiran al gobierno local, a una alcaldía. ¿Cuánto de cierto tiene esto? ¿Qué tipo de... ¿Qué movimiento hay? Mira, un movimiento grande, sí, porque la gente anda buscando el establecimiento de la meritocracia. Este país no puede seguir siendo un país de compra de cédula y soborno. Este tiene que ser un país que las elecciones de todas las personas a cargo alguno, electo o nombrado, sea en función de lo que establece el artículo 142 de la Constitución de la República, que dice que todos los cargos públicos deben ser asumidos en base a mérito y profesionalización. Entonces, los pueblos deben acostumbrarse a buscar a sus mejores hombres y mujeres para que le defiendan desde los poderes del Estado, entre poderes del Estado. Si la gente compra los cargos, va a ser negocio desde el Congreso, va a ser negocio del Poder Ejecutivo y se va a vender en el Poder Judicial. El fatal clientelismo. El fatal clientelismo. Hay que romper con eso. Entonces, nosotros nacimos en el municipio de Santo Domingo Norte. En el municipio de Santo Domingo Norte creamos el primer liceo secundario en la sala de mi mamá 2 años. Y conseguimos su oficialización en el 1974 y tuvimos hasta el 1981 siendo director el primer liceo del municipio, de todo el municipio. La gente sabe de nuestra disposición a trabajar por el bien común. Es más, la gente está siguiendo este proyecto porque hemos identificado 5 condiciones que tienen que tener los políticos. La primera es temor a Dios. Temor a Dios es temerle al incumplimiento de la ley. Exactamente. Amor al prójimo. Amor a Dios sobre todas las cosas, amor al prójimo como a ti mismo, trabajar por el bien común y hacer lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley. Los mismos principios precisamente del padre de la patria. ¿Son esos? Son esos. Oye, licenciado, un placer inmenso haber conversado con usted, un ciudadano ejemplar, padre de familia, forjador de una familia en salud, patriota, ha acudido a la convocatoria cuando la patria se lo ha hecho. Y yo siento que la sociedad dominicana necesita hacer justamente ese relevo de que lo insano, de que lo carente de valores sea sustituido por valores, pero no gente que predique de palabras, sino que con la página de su vida, con sus hechos, lo demuestre. Licenciado, muchísimas gracias. No, y te digo
para concluir, que lo que yo más admiro de mí, lo que yo más quiero, Sí. es seguir teniendo la capacidad para enmendar mis errores. Es decir, Sí. cometemos errores, Correcto. pero hay que tener una disposición a uno reflexionar y decir, no, no debo hacer esto, debo someterme a mis deberes, principios y valores. ¿Cómo no? Señores, hemos conversado con el licenciado Andrés Reyes Fortunato Victoriá, hombre de lucha, de batalla, maestro de vida, porque eso es lo que es un maestro. Un maestro es precisamente aquel que enseña con su ejemplo. Luego de la pausa más en este Matinal 51.